El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Muy buenas tardes, estimados. Bienvenidos al programa Osvaldo Comenta, programa del grupo editorial El Venezolano Miami. Además, quiero recordarles que El Venezolano Miami está cumpliendo 31 años este mes de agosto y estamos preparando una serie de productos editoriales que yo estoy más que seguro que va a ser del interés para todos ustedes y para la comunidad de aquí de Doral y de Miami. Yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista en Doral, director del Venezolano Colombia, porque como ya sabemos, El Venezolano ha expandido sus fronteras y también tiene operaciones editoriales en Colombia, en Panamá, en Houston y en Madrid. Hoy vamos a tener un programa muy nutrido, muy completo y muy noticioso. Y nos vamos a ir al sur justamente de nuestro continente porque Argentina es noticia, fue noticia. La verdad que los grandes titulares de los principales medios de comunicación en el mundo, hubo una noticia que sorprendió, de hecho, a muchísimos periodistas y analistas en el mundo, y fue justamente que el candidato de La Libertad Avanza, el señor Javier Milei, obtuvo, vamos a decirlo así, el primer lugar en las primarias de la Argentina. Y justamente para conversar sobre el impacto y qué significa esto que el señor Javier Milei esté liderando hoy el protagonismo electoral en la Argentina, me acompaña y vamos a hacer contacto con una muy experimentada periodista venezolana en Buenos Aires, Valentina Álvarez. Valentina es corresponsal del Venezolano en Buenos Aires, también es directora de una agencia de comunicación de contenidos del sur, de manera que con ella vamos a estar conversando justamente sobre estos puntos y el primero es preguntarte, Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida a Doral Voice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un saludo a ti y a tu equipo, José. Bueno, Valentina, mi primera pregunta es, ¿qué pasó? Que realmente la Argentina el domingo pasado, 13 de agosto, ocupó los titulares, eran las 10 de la noche y de pronto nadie hablaba de Argentina y de pronto el señor Javier Milei sale y dice, gané con 7 millones de votos y le quiero agradecer a mis hijitos de 4 patitas, a sus perritos. ¿Qué pasó? Sí. Es verdad que el primer saludo fue a tus 5 mastines. Sí, así es. Cada uno de ellos pesa cerca de 90 kilos, así que no son perritos. Así es. En efecto, lo que pasó, José Ramón, en las elecciones primarias del domingo fue interesante, fue importante, pero no fue decisivo del todo. Porque en la Argentina hay un sistema electoral que impone una fecha oficial única en el calendario en la cual se dirimen lo que son los candidatos a las elecciones presidenciales. Es decir, en las internas de cualquier partido no votan los afiliados de ese partido para definir el candidato, sino que puede votar cualquier persona que esté inscrita en el padrón electoral. Entonces, ¿qué pasó? Ese día, con una elección a la cual concurrió cerca del 70% del padrón, no llegó a 70%, el 30% de ese total, de los que votaron, votó por Javier Milei como presidente, como candidato de su coalición, de su partido, La Libertad Avanza, y las otras 2 fuerzas, Juntos por el Cambio y el peronismo, Unión por la Patria se llama en esta oportunidad, obtuvieron una votación bastante parecida, fue de 30%, 28%, 27%, es decir, el electorado en principio parece decantarse hacia, en su mayoría, digamos, hacia estas 3 fuerzas políticas, pero sigue existiendo la gran incógnita de qué pasaría con el resto, con la gente que no votó. ¿Cuál fue realmente el factor sorpresa? Básicamente que nadie había previsto que Milei podría obtener una votación tan expresiva en todo el país. Quizás la razón de ello fue que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Milei no tenía ese protagonismo, es decir, no tenía ese favoritismo, quedó tercero de hecho,
y tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires constituyen en conjunto 45% de la población argentina y una cantidad cerca del 40% del padrón electoral de la Argentina. Entonces, por ahí a los analistas, la verdad se les escapó la tortuga, nadie lo vio, no lo vieron ni los analistas, ni las encuestas, ni los periodistas. Entonces, realmente fue como una verdadera encuesta, digamos, oficial, en la cual quedó claro que Milei es el candidato o un candidato más competitivo de lo que muchos pensaban, sobre todo porque Milei es una personalidad realmente muy fuera de lo común y muchos analistas realmente y mucha gente dentro de los propios partidos no se lo tomaba tan en serio. Ahora, Valentina, interesante lo que acabas de decir de fuera de lo común, porque justamente impactó, y a mí te confieso que cuando yo empecé a leer los diarios, que generalmente, diarios que muy poco hablan de la Argentina, de pronto veo que era como un escándalo que haya ganado Javier Milei. Yo creo que el escándalo también por la forma, ¿no? También lo hemos visto nosotros, este señor Javier Milei, que era comentarista de medios en su momento. Además, también, tú sabes, el performance de él, su cabello, la manera como se expresa, es muy vehemente. Algunos dicen que es muy agresivo y violento, efectivamente, en su verbo cuando está refiriéndose incluso a sus adversarios. Pero realmente, ¿por qué fue el escándalo? ¿Por qué lo de Javier Milei ha adquirido, y cuando digo escándalo también ha adquirido, quiero cerrar esa frase, como una especie de salto al vacío en la Argentina? Porque el análisis que yo he podido escuchar en el último tiempo es, ya Argentina está como está, y de pronto se aparece este señor que lo que pone en la mesa es incertidumbre y un gran salto al vacío. ¿Qué podemos esperar? Bueno, es verdad que sí fue un escándalo porque este señor cuestiona lo que es todo el sistema político tradicional, a las figuras políticas tradicionales, el lenguaje, las formas, todo lo que sería un político tradicional. Este señor es muy rupturista, es decir, desde sí, su manera de hablar, desde que es una persona que muchas veces parece destemperada, es decir, en cámara puede ser que no esté de acuerdo con algo que le dicen y claramente te calla, pero a los gritos. Es una persona que dice frases, qué sé yo, en estos días dijo algo así como, de la Casa Rosada no me van a sacar ni a patadas. Sí, lo vi. Es un tipo muy inusual que tiene una manera de hablar muy fuera de lo común, parece más un TikToker que un candidato a la presidencia o que un político al uso tradicional. Y el escándalo, ¿por qué fue el escándalo? Yo creo que de alguna manera, porque, de nuevo, porque mucha gente no se vio venir esto y tuvieron que salir apuradamente a buscarle explicaciones. ¿Por qué una población desencantada en un país donde en los últimos 10 años ha entrado en recesión por lo menos 4 veces, en un país donde la moneda local se ha devaluado 60% en lo que va de año, en un país donde la inflación va rumbo al 120% anualizada, donde realmente la gente no sabe lo que van a costar las cosas, no puede alquilar, no puede prever. La pobreza aumentó de manera ostensible, donde 6 de cada 10 niños viven en situación de pobreza, es decir, y donde la inseguridad es algo que también a la gente le angustia mucho porque ha crecido de manera sustancial. En ese medio, en esa situación, hubo personas tanto de las clases más desfavorecidas como de las clases más altas que votaron por Milei, que sienten que una solución más radical, por así decirlo, Milei se define a sí mismo como un anarcocapitalista, también lo definen como un populista de derecha, pero que una solución y un discurso radical de corte de gasto público, de dolarización, de minimización de la presencia del Estado en todas las áreas de la vida nacional. O sea, él propone la privatización de la salud, el fin de la educación pública, propone que Argentina rompa lazos con Brasil y con China por sus tendencias ideológicas, cuando Brasil y China son precisamente sus principales socios comerciales, los principales socios comerciales de la Argentina, que es uno de los principales productores y exportadores de alimentos del mundo. Es decir, es un tipo que viene con unas formas y un discurso muy rompedor. Y antisistema, han dicho, ¿no? Es básicamente un antisistema dentro de su ideología de libertaria y tal.
y que genera miedo, genera temores, incluso el oficialismo, que está en una situación en este momento de bastante desventaja, porque toda la inflación que existe y toda la incertidumbre que existe en este momento está jugando contra el oficialismo, contra el candidato oficialista. El oficialismo decidió directamente salir a polarizar contra Milei, diciendo que Milei representa el caos, que Milei es Nerón apagando un incendio, que Milei es sangre, bueno, es decir, hay una situación ahí medio histérica y acuérdate que en este país el tema el show de la noticia, así como en otros países hay shows de espectáculos de los artistas, qué sé yo, acá hay shows de noticias permanentemente y Milei ha sido una gran estrella de esos shows de noticias, digamos, se formó ahí. Entonces, es como una Ya ha tenido éxito en eso, Valentina. Ha tenido éxito en ese show, ha tenido éxito en ese show. Sí, porque mucha gente siente que les habla a ellos, que el tipo transmite o que pone en palabras la desesperación, la desazón, el desasosiego, el sentir que los políticos siempre les va bien, siempre caen parados, que siempre tienen su reserva de mercado, que tienen trabajo, que tienen viajes, privilegios y que la gente vive cada vez peor y sienten que Milei traduce eso y de una manera emotiva y los mira directamente con esos ojos que tiene. Milei tiene fama de loco y tiene algunos realmente, si lo ves de manera objetiva, tiene algunas... Tiene algunos rasgos de personalidad verdaderamente preocupantes, diría yo. Ahora, por lo menos un discurso paranoide, mínimamente tiene un discurso paranoide. Están todos contra él. Tiene además unos antecedentes familiares de abuso muy importantes que se conocen porque él mismo los contó. Ahora, Valentina, y humillado por sus padres. Gracias por justamente anticiparte a mi próxima pregunta, porque ¿quién es Javier Milei? Yo quisiera que a la audiencia de Doral Voice, a los hispanos que hacemos vida aquí en Miami y en Doral, tú desde Buenos Aires, la capital de la Argentina, nos expliques quién es Milei, porque la información que simplemente nosotros tenemos que es un hombre de 52 años. Ya dijimos que él dice que es papá de de sus 5 hijitos, que son 5 perros que pesan unos 100 kilos, que a mí me impactó. Y también incluso leí en un momento que era profesor de sexo tántrico. Tuve la oportunidad de ya te doy la palabra. Y además también dice que es admirador de Donald Trump y Bolsonaro. Pero, ¿quién es Javier Milei, Valentina? Bueno, sí, efectivamente tiene 52 años, nunca ha tenido una relación de pareja, se define como una persona casta y tiene... Sí. ¿Asexual? Él dice que es casta, sexual, ha dicho. Sí, sexualmente, sí, que era partidario del sexo tántrico. La única pareja que se le conoce fue una cantante. La vi, como rubiecita, ¿no? Como así. Sí. Durante unos 6 meses, pero en general es un muchacho que no ha tenido pareja conocida y que tiene una relación muy estrecha, sí, con sus mascotas. Tuvo una mascota que era tan importante para él que él contrató una medium, porque, la mascota murió, ese perro murió, y él contrató una medium para comunicarse con su mascota y él dice que ese perro es el que le dicta, que le dictó desde el más allá que él tenía que ser candidato a la presidencia. Es decir, hay algunas cosas que pueden ser una caricatura, algunas cosas que pueden ser un personaje, pero en general, como dice su biógrafo Juan Luis González en un libro que acaba de salir muy interesante que se llama El Loco, evidentemente tiene unos rasgos de líder mesiánico, tiene una personalidad inestable, tiene ingenuidad política, eso sí, es economista formado en una universidad de no mucho brillo, que es una universidad, no es de las mejores, digamos. En Buenos Aires, en Buenos Aires. Sí. Y tiene probadas referencias de que de los libros que ha publicado y que ha coescrito con un muchacho que era su amigo y ahora se pelearon, su amigo y su socio intelectual. Muchos de esos libros tienen amplios pasajes que han sido plagiados de Internet. Es decir, es un personaje respecto del cual se tiene mucha información pública. Él ha hablado de su vida sexual, de lo que piensa de la castidad, de lo que piensa del sexo, de cómo el sexo le da asco. O sea, ha dicho tanto, porque para llenar tantas horas televisivas se ha necesitado tanta palabra, que él ha hablado mucho de sí mismo, de los maltratos que recibió cuando era niño. Que fue abusado, fue abusado. Abusado de palabra y golpeado. Golpeado, ok. De manera reiterada por su padre, quien siempre le dijo que era un idiota. Él odia al padre, ahora parece que se están reconciliando, pero siempre mostraba odio hacia el padre y hacia la madre porque nunca lo defendió de los ataques del padre, que aparentemente, según todas
los testimonios de su biógrafo fueron reales. Fue un niño golpeado de manera muy reiterada y que tenía en el colegio fama de niño raro y bueno, lo que sería en los tiempos actuales un niño al cual le hacían bullying. Lo que pasa es que un chico bulleado, pero que se defendía a los golpes. Ahora, Valentina, yo quiero llamar a conciencia porque tú has descrito al que es favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre 22 en la Argentina, Valentina, ¿no? Yo creo que ahí está. Yo lo de favorito, yo no te sabría decir, yo creo que hay que relativizarlo. Ahora toda la campaña comienza hasta octubre, que es la primera vuelta de las presidenciales. Todos los partidos se están reacomodando, el oficialismo piensa que tiene que ir digamos, a polarizar con Milei para no quedarse afuera del balotaje. En las presidenciales el 22 de octubre, si ningún candidato obtiene más del 40% de los votos, van a la segunda vuelta los dos mejor colocados. Entonces ahora la elección está tomando un nuevo vuelo, digamos, Milei sigue hablando, ya habla prácticamente como que si hubiese ganado, porque realmente uno de los primeros sorprendidos fue él y su gente. Incluso es una fuerza política que no tiene equipos y que están llamando, así como a última hora, a economistas prestigiosos, digamos, de tendencia liberal también, para que se sumen a los equipos, porque bueno, un poco era un outsider que ahora se convirtió así en un candidato mainstream. Si es favorito en este momento, creo que sería prematuro decirlo, ha aparecido una paridad importante, que bueno, como todo en la Argentina, emocionante. Yo siempre digo que este es un país donde uno nunca se aburre. Sí. Lo que pasa es que el contexto de lo que está sucediendo con una inflación, mira, está pasando en estos momentos que no hay precios, porque después de las primarias, el gobierno decretó una devaluación del peso que generó una escalada en los precios que va a límites a veces tan dislocados que no hay precios, no te venden las cosas porque la gente no sabe a qué precios va a tener que comprar el dólar para reponerla. Entonces hay una situación como de caos y de desespero y de angustia y de desgobierno, porque el gobierno actual está un poco desarticulado. La vicepresidenta Cristina Fernández desaparecida porque no quiere ser la cara de la derrota. El presidente desaparecido, Alberto Fernández, porque lo han considerado como que es tan impopular que no lo ponen en la campaña. Entonces el presidente en ejercicio es a su vez el ministro de Economía, Sergio Massa, a su vez candidato por el oficialismo. Sí. Hay una situación como de descontrol, una sensación de descontrol, ¿no? Como de dónde está el gobierno, que parece que de acá al 22 de octubre faltarán siglos, ¿entendés? Porque pueden pasar muchísimas cosas de acá hasta allá. Evidentemente, Milei sí parte con una muy buena plataforma, porque realmente ha sido una gran sorpresa en esta elección y porque realmente ahora tienen que salir todos los candidatos a captar el porqué de la gente que va detrás de Milei, a pesar de sus evidentes muestras de que no es necesariamente un candidato muy sólido ni muy confiable, ni que tendría un equipo para hacer gobierno. Aún así hay que ver por qué la gente votó por él y tratar de captar a los que no votaron por nadie o a los que votaron por otras fuerzas políticas. Digamos, es como que el contador, aunque Milei está en una buena posición, empieza ahora desde cero. Sí, mira, Valentina, tú sabes que a mí, haciendo seguimiento ese domingo, porque ya tú sabes, ¿no? Mi vena argentina y siempre allá pendiente, yo diciéndole a la gente, hay elecciones en Argentina, y la gente, sí, así, tú sabes, ¿no? Porque yo posicionando a la Argentina porque es realmente importante lo que está ocurriendo en estos momentos en ese país y la verdad me gusta mucho la radiografía y las postales que tú nos has compartido en este programa. Estamos conversando con Valentina Álvarez, experimentada periodista venezolana en Buenos Aires. Tú sabes, Valentina, que a mí también, te decía, me llamó la atención y lo mencionó un periodista de La Nación en vivo, eran los venezolanos que votaron en las PASO, que ya algunos venezolanos podían votar y, por ejemplo, en este momento en Colombia hay también una campaña electoral, por ejemplo, de los alcaldes a la alcaldía de Bogotá y se le preguntan muchísimo sobre la migración venezolana. Bueno, ya sabemos en el terreno que estamos pisando en relación, somos 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, pero yo en el caso de la Argentina no he escuchado, tú seguramente quizás podrías tener una precisión, alguna política, postura u opinión de estos candidatos de Javier Milei sobre la migración venezolana en la Argentina, que es bien numerosa. ¿Qué sabemos?
No, Milei no, en general no se ha dirigido al colectivo venezolano de una manera tan directa como sí lo ha hecho Juntos por el Cambio, que es el partido de Mauricio Macri, que en general tuvo una política de acercamiento desde que fueron gobierno, mientras han sido gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que ya hace varios periodos que la ciudad de Buenos Aires la gobierna la fuerza de Mauricio Macri, quien fue alcalde durante 2 periodos, después durante 2 periodos fue el actual alcalde Rodríguez Larreta. Pero en general es un electorado que, primero, el electorado venezolano, que está habilitado para votar en todas las elecciones locales, salvo en las presidenciales, solo si eres nacionalizado ya, si tienes la categoría de ciudadano argentino. Sí. Pero en general es un votante que está movilizado, que responde a las convocatorias electorales. Considera muchas veces un privilegio poder votar, poder elegir, poder participar. De hecho, el día de las elecciones primarias preguntamos en varias mesas y la mayoría de los que se presentaban eran venezolanos. Es un elector motivado y que seguramente, y eso sí en Juntos por el Cambio lo tienen muy claro, es un elector que, digamos, cuando es convocado cuando se hablan de los temas de Venezuela, cuando se habla de la problemática venezolana, la fuerza política que hable de la problemática venezolana se convoca y genera mucha adhesión porque, bueno, los venezolanos de alguna manera estamos buscando también poder influir en nuestro futuro desde el lugar donde estemos, en nuestro futuro como país, desde el lugar en el cual nos encontremos y que, porque todos hemos sido como víctimas de todos los cambios políticos que ha habido en nuestro país que han obligado a muchas personas, a millones de nosotros, a salir a vivir a otros países. Bueno, Valentina, ya para ir cerrando este contacto contigo desde la bellísima capital de la Argentina, en Buenos Aires, quiero preguntarte ¿en qué ha quedado el kirchnerismo? La señora Cristina Fernández la vimos votar allá en Santa Cruz, además creo que perdió también allí, ¿no? En su provincia. ¿Dónde está? ¿Qué pasa con el kirchnerismo hoy a propósito del escenario que hemos descrito? Sí, bueno, el gobierno, como te dije antes, está en una situación muy débil, está debilitado porque el caos económico en general y el vacío político en el cual llega a esta elección es importante. Por más que el gobierno tiene los recursos del Estado como para poder tratar de remontar esta cuesta, parte de una situación débil, no electoralmente, porque ya te digo, las elecciones primarias del domingo se pueden definir como que quedaron 3 bloques de cercanos al 30% cada uno, Milei, Juntos por el Cambio y el kirchnerismo o el peronismo, y un 30% que no se sabe, que es un enigma, porque no fueron a votar. Es decir, independientemente de lo que suceda con eso, el gobierno parte con desventaja, porque es oficialismo, porque el manejo de la pandemia fue muy errático, porque la economía decayó tremendamente y porque siempre ha habido en este gobierno un tema de autoridad entre la expresidenta Cristina Fernández y el presidente en ejercicio, Alberto Fernández, a quien permanentemente la expresidenta y vicepresidenta muchas veces lo desautorizó públicamente. Y lo regaña. Sí, es un gobierno, una gestión en la cual siempre hubo un liderazgo peleado, donde hubo muchas internas y muchas fracturas, que finalmente eso se vio reflejado en la gestión, una gestión errática, complicada, de un gobierno muy impopular, y donde la expresidenta y actual vicepresidenta no suele prodigarse en situaciones en las cuales a ella se la puede vincular con una derrota o una situación políticamente desfavorable. Ella, cuando hay un tema desfavorable para su partido o para su persona en términos electorales, ella se resguarda. Entonces, la vicepresidenta está desaparecida, el presidente en ejercicio se fue de viaje, fue a Paraguay, ahora se va a Chile, después está como de paseo, aquí lo llaman viaje de egresados, de manera jocosa, obviamente. Es decir, están como desdibujados políticamente mientras esto se reacomoda y está Massa, bueno, lidiando con todo, con la gestión económica. Argentina tiene que recibir 8.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, tiene las reservas internacionales
casi que en negativo en términos reales, tiene una corrida cambiaria permanente y está Massa lidiando con todo, con la elección, con la gestión económica. Es decir, la situación no es favorable. Sin embargo, tú le preguntas a ellos y ellos dicen que ellos la van a poder remontar polarizando con Milei. ¿Cuál es la perspectiva? Es difícil de decir, perdón, porque las encuestas han sido tan erráticas y tan ineficientes para prever lo que pasó hasta ahora que no sabemos, estamos esperando a ver qué sensaciones o qué posibilidades concretas surgen de focus group, etcétera, porque en general las encuestas fueron muy erráticas, cuando no te digo casi que inútiles. Bueno, Valentina, la verdad que nosotros le deseamos lo mejor a ese queridísimo país que es la Argentina, un país realmente precioso, con una gente tan talentosa, nuestra bellísima Buenos Aires que queremos y amamos tanto. Esperemos y le deseamos que le vaya muy bien a ese país. Te agradezco muchísimo, la verdad, tu participación, como siempre, tan precisa y con un análisis, una interpretación de los hechos, justamente en la Argentina, a propósito de la elección del pasado domingo, donde el triunfo de Javier Milei, un personaje antisistema, y él dice que es líder del partido La Libertad Avanza, considerado un libertario de ultraderecha. Todo eso me da miedo, Valentina, pero ya seguiremos en una segunda oportunidad porque le tenemos el foco puesto a la Argentina. Gracias, la verdad, Valentina, un fuerte abrazo desde Doral. Cariños para ti y para tu equipo. Hasta luego.